poder justamente manejar el webinar, manejar sus ajustes con respecto a audio, con respecto a lo que están mirando y sobre todo al final, si tienen preguntas, con mucho gusto, por favor, colóquenlas en la pequeña ventana donde están las preguntas y con gusto vamos a compartirlas con todos. Yo soy Francisco Dusdevez, soy quiteño desde el año 1966 y soy un enamorado de esta ciudad y sobre todo soy ecuatoriano y me encanta conversarles y contarles un poquito más sobre esta hermosa ciudad. Y qué bueno que ustedes también empiecen su historia aquí en la ciudad de Quito. Conocemos bien qué significa el Ecuador, muchos de nosotros conocemos esta interesante plataforma de promoción y sobre todo el que nosotros ya estamos involucrados en hacer conocer al mundo que el Ecuador es un mundo que tiene varios mundos dentro de sí. Y esos 4 mundos, parte de una promoción anterior inclusive, básicamente se basan en las 4 regiones naturales que este país tiene. Entonces, ya más allá de describir a las regiones naturales, lo que es importante es hacer comprender que son 4 mundos dentro de uno solo, que es el Ecuador. Y para los que conocen un poquito más de geografía, seguramente ustedes ya utilizan estos conceptos, y esto es que el Ecuador en tamaño es muy parecido al Reino Unido, muy parecido en tamaño al estado de Colorado en Estados Unidos o al estado de Victoria en Australia o del mismo tamaño de Nueva Zelanda. Y con eso lo que estamos indicando es que en un país tropical, o sea, en la línea ecuatorial, pero cruzado por los famosos Andes, por las montañas, por esta gran cordillera, podemos tener 4 mundos muy diferentes en el mismo sitio. Y eso es lo que nos hace al Ecuador único en este lugar, en esta latitud del país. Hay que comprender también un poquito sobre estos datos generales que si bien no dicen mucho en los números, lo que siempre recomendamos para el tema de promoción es poder compartir con todos las analogías, las comparaciones. Y por eso he indicado estas comparaciones de rápido acceso, comparado con el estado de Colorado, comparado con el Reino Unido. Esas son las maneras más fáciles para el que no sabe mucho sobre el Ecuador de entender de qué tipo de tamaño de país. Y en ese pequeño país es donde justamente podemos hacer grandes cosas y podemos hacer grandes cosas porque todo está bastante cerca y en el webinar vamos a ir conversando de todos estos detalles. En las principales ciudades del Ecuador ya conocemos Quito, su capital, Guayaquil, la más grande, y Cuenca hacia el sur, la tercera ciudad más importante del Ecuador. Vamos a tener acá, a ver, un momento. Esto, ahí estamos, muy bien. Entonces, en estos datos generales estamos entendiéndole al Ecuador y luego compartiendo con el que a pesar de su latitud tropical de un estado ecuatorial, llamémosle así, la cantidad de especies, es decir, lo que se llama la biodiversidad está altamente inmersa en toda dirección. Y esto se da porque los Andes generan una barrera, llámese así, para el clima que generalmente viene de la Amazonía, choca contra estas montañas y se descarga de diferentes maneras. Y luego tenemos corrientes marinas, en cambio, que vienen desde el Pacífico, chocan contra los Andes y generan por el lado occidental totalmente otras condiciones y eso es lo que le va a dar la gran biodiversidad a este país tropical. Eso como para entender el por qué hay tantas especies animales y vegetales aquí en este país. Esa es la razón. Una latitud tropical y segundo, la presencia de la cordillera de los Andes. Estos Andes son pues la cordillera que se viene desde Alaska y termina en Patagonia y solo al pasar por Estados Unidos toma el nombre de los Rockies, las montañas rocosas, pero en sí es la misma cadena volcánica montañosa que cruza esta parte de la Tierra de norte a sur. Nuestro principal volcán es el volcán Chimborazo, que ya conocemos su altura, 6.310 metros sobre el nivel del mar, y si lo medimos al Chimborazo desde
desde su cima hacia su interior, estamos mirando a la montaña más alta del mundo, ya que en la línea ecuatorial las proporciones de las montañas son mucho más altas. Entonces, es el punto más cercano al Sol desde el centro de la Tierra. Muy bien. Eso en términos generales, ¿no? Con respecto al Ecuador, para poder siempre ponerlo en perspectiva mundial. Entendamos también que la UNESCO ha reconocido 6 sitios patrimoniales en el Ecuador y es justamente por la importancia, el valor que se tiene a la cultura que existe en el Ecuador y a la gran cantidad de recursos naturales que tenemos en varios de nuestras provincias y nuestras comunidades. Estos 6 sitios patrimoniales permiten al Ecuador competir en el mundo y competir al nivel internacional que la UNESCO nos pone. Y tal vez ahí es donde la ciudad de Quito toma el liderazgo al haber sido declarada en 1978, junto con las Islas Galápagos, como la primera ciudad patrimonial para el mundo, a lo menos aquí en Latinoamérica, y esa declaratoria fue justamente realizada junto a la ciudad de Varsovia, Cracovia, perdón, en Polonia. Esas 2 ciudades son las que entran por primera vez en la lista de patrimonios justamente por la importancia de su cultura, por la cantidad de arte, por la representación de la vida humana en este sitio. Muy bien, vamos, les voy a dejar esta pequeña imagen para que ustedes puedan mirarla por unos momentos y tomar nota. Voy a hacer una pequeña pausa aquí para corregir un tema tecnológico, pero mientras tanto, estos son los 6 patrimonios listados por la UNESCO que son parte del Ecuador. Muy bien, entonces tenemos ya listos los patrimonios. Estos son los 6 listados por la UNESCO. Quito, como les decía, muy importante por ser junto con Cracovia las primeras 2 ciudades puestas en esta lista. Entendamos también un poquito de estos atractivos y estas comparaciones geográficas para ubicarnos bien. La ciudad de Quito está acá muy cerquita a la línea ecuatorial en el hemisferio sur, pero muy cerquita del hemisferio norte, y las 4 mundos o los 4 regiones que conversábamos, pues muy accesibles desde la ciudad de Quito. Y en esta geografía muy interesante que tenemos en este país, debemos saber no solo explicarla, conocerla bien, sino al mismo tiempo poder compartir con todas las personas que quieren conocer más sobre Quito y el Ecuador y que quieren obviamente tener un genuino interés o genuinas razones de por qué venir acá a Quito y acá al Ecuador. Quito puede ser esas grandes de plataformas de cómo llegar al resto del Ecuador y obviamente al resto de Sudamérica también. Y aquí ayuda muchísimo el que nosotros tenemos hoy en día una importante conectividad con otros destinos de la región y hacia los principales mercados emisores para nuestro querido país. Inclusive nos falta un par de aerolíneas en esta lista que hace poco firmaron unos contratos, todavía no están operando, pero una de las filiales de Air France, por ejemplo, desde Europa vendrá ya pronto hacia acá, hacia el Ecuador, y esa es una nueva manera, o será una nueva manera de llegar al Ecuador. Y justamente más detalles el mismo Ministerio de Turismo y Quito Turismo nos estarán haciendo llegar en las siguientes semanas. Pero lo importante es comprender que el Ecuador hoy en día tiene una importante conectividad, primero con los mercados emisores principales y segundo, entre la región. Por lo tanto, hay que investigar mucho, hay que hacer circuitos, hay que explorar muchísimo de lo que no solo internacionalmente, sino regionalmente también podemos hacer en esta parte de Sudamérica.
También la conexión local, la conectividad nacional es importante porque de esta manera estaremos justamente utilizando de manera inteligente esta realidad de la geografía de nuestro querido país. Y es aquí donde fácilmente podremos conectar las diferentes regiones, las diferentes ciudades y hacer de este viaje al Ecuador eh, una verdadera experiencia importante, sobre todo utilizando la ciudad de Quito como ese hub, como esa principal ciudad para poder conectar a otros destinos. Como conocemos, son 3 aerolíneas las que operan a nivel de destinos nacionales, pero lo importante es comprender que estamos muy bien conectados dentro de la Sierra Ecuatoriana, hacia la costa, hacia Galápagos y también hacia 2 destinos en la Amazonía. De esta manera, desde Quito podemos realizar una serie de programas y armar paquetes no solo creativos, sino logísticamente inteligentes, es decir, que utilicen a Quito como ese hub para poder conectar a otras ciudades y para entender que diferentes nichos de mercado van a poder justamente maximizar su presencia en el Ecuador utilizando a la ciudad de Quito. Y voy a utilizar ejemplos concretos. Por ejemplo, si tenemos en el mercado nicho personas o clientes que quieren observar aves, pues habrá que explotarle muy bien a esa ruta que tenemos a la Amazonía. Si tenemos intereses en ver ballenas en la costa, pues tenemos varias opciones. Hay vuelos para Manta, para Salinas y para Guayaquil y hasta Santa Rosa en el sur, que es la parte donde en la costa ecuatoriana, desde a partir del mes de junio, todos los años y hasta noviembre, podremos tener una observación de ballenas. Para quienes buscan el arte, ese nicho tan importante, la conectividad con Cuenca, existe la conectividad con otras ciudades del país, inclusive de manera terrestre existe, y de esa manera podemos justamente entender que la hermosa ciudad de Quito es también una plataforma excelente para poder conectar y creativamente poder movilizarnos. Entendamos entonces ahora ya más a fondo, vamos metiéndonos poco a poco dentro de la ciudad. Estamos en la hermosa capital de todos los ecuatorianos y una capital muy interesante y al mismo tiempo muy diferente de otras de la región. Primero porque en su historia fue una de las ciudades más importantes en el contexto histórico de Sudamérica, Latinoamérica, la conquista española y la emancipación de pueblos en esta parte de la región. Quito jugó un rol valioso en ser el portador de ese estandarte de libertad y de ahí esta frase que todos utilizamos, ¿no? Quito, luz de América. Esa luz de libertad inició en la ciudad de Quito y es importante entender que lo básico, lo esencial que jugó la ciudad de Quito en el pasado. Quito no solo fue respetada por las demás ciudades y los demás territorios, sino que la ciudad de Quito fue la cuna de estos procesos libertarios. Y eso es importante porque a final de cuentas es en esos procesos libertarios donde poco a poco se va infundiendo el arte, la cultura, las diferencias y al mismo tiempo las similitudes entre ciertos pueblos. Hoy en día, Quito es una metrópolis, Quito es la capital del Ecuador, que se encuentra a 9.300 metros sobre el nivel del mar, con un clima espectacular. Hoy día tenemos una gloriosa mañana soleada y decimos inusual porque ya estamos dentro del mes de octubre, donde deberíamos empezar a ver las primeras nubes de la Amazonía, pero seguimos disfrutando de un verano extendido y ese clima primaveral es otra de las razones que le hace a Quito interesante. Es un clima que nos permite vender Quito, comercializar a Quito cualquier momento del año. Y eso es importantísimo porque eso es algo que ciertos mercados emisores desconocen. Creen que por estar en el Ecuador vamos a tener algún momento lleno de tormentas y tifones y huracanes, etcétera, y que el Ecuador no se puede vender. Y es ahí donde tienen que venir estos esfuerzos de informar al mundo que este es un destino que por su ubicación ecuatorial puede ser visitado todo el año. Y de esa manera lo que hacemos es romper la famosa estacionalidad. Es lindo tener estación alta, temporadas donde tenemos
bookings y reservas por todo lado, pero es lindísimo poder romper la estacionalidad y tener un septiembre inusualmente alto, o tener primeros días de diciembre inusualmente altos, o tener un mes de mayo inusualmente alto en reservas. Ese rompimiento de la estacionalidad viene cuando sabemos explicar bien que Quito tiene mucho y que Quito tiene mucho que ofrecer durante todo el año. Para quienes no conocen un poquito más de los detalles, son números, obviamente, estos datos siempre quedan plasmados acá en el webinar, pero su población es 2.500.000 habitantes, un poquito más por ahí, y su área, pues ya sabemos, es uno de los valles más interesantes y largos que tenemos en las ciudades capitales de Sudamérica. Estamos bordeados por volcanes y yo siempre digo, la mejor manera de explicar Quito a quien no conoce Quito es verle a este complejo de los Pichinchas al frente de la ciudad, el cual está indicando el oeste de la ciudad. De esa manera es muy fácil ubicarse y saber si uno está mirando hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, siempre utilizando al complejo de los Pichinchas como el objeto geográfico o como la masa geográfica que indica dónde está todo. Lo que le hace a Quito muy interesante es comprender estos factores clave. Y yo no les voy a leer exactamente cada uno, ya que esto ustedes podrán revisarlos en la versión grabada del webinar, pero es importante que estos factores claves los utilicemos en los diferentes momentos de venta que tenemos de la ciudad y los momentos de explicación sobre la ciudad de Quito, ya que ahí estaremos justamente tocando a diferentes mercados, a diferentes nichos, y estos diferentes factores pueden jugar a diferentes momentos. Yo siempre digo que la cantidad de arte que tiene la ciudad de Quito debería obligarnos a movernos súper bien en los nichos donde hay justamente este arte. Es decir, tenemos que tener en nuestra base de datos todas las galerías de arte y los eventos que existen en otras ciudades y en otros países del mundo, y sobre todo en operadores que están en esos entes. De igual manera, toda la parte relacionada a museos, teatros, centros culturales, es la manera como Quito puede estar a la par de esos otros. Es decir, Quito no debe ser únicamente la ciudad internacional de llegada para ir a las Islas Galápagos. Quito ya es eso ya lo tenemos, no tenemos que invertir energía en explicar eso. En donde tenemos que invertir energía es justamente en hacer entender que Quito tiene una cantidad impresionante de opciones, estos factores claves que tenemos acá para entender qué podemos vender más y mejor de la ciudad. Le podemos llamar entonces fácilmente a que Quito es la gran puerta hacia el resto del Ecuador y el resto de Latinoamérica. Y ahí la clásica vista de Quito, ahí podemos ver el hermoso parque bicentenario, donde originalmente tuvimos un aeropuerto, pero lo lindo de Quito es definitivamente su geografía, los volcanes alrededor. Y algo que sí podemos hacer como buenos quiteños es tomarnos la lección, es decir, algún momento irnos a una de estas montañas y tomarnos la lección y sabernos bien el orden de las mismas, los Pichinchas, el Atacazo, el Corazón, Ilinizas, hacia el fondo, bien al fondo, Chimborazo, Rumiñahui, Pasochoa, Sincholagua, Cotopaxi, Antizana y a Puntas y hacia el Cayambe, hacia el otro lado. Ese examen tenemos que saber todos los quiteños en nuestra geografía. Y parte de esa geografía también implica entender que en Quito todo está muy cerca, todo está es de fácil acceso y toma muy poco tiempo. Las llegadas a Quito o movilizarse dentro de la ciudad de Quito puede también hacernos partícipes de experiencias únicas para los visitantes. Hoy en día hay ciudades, por ejemplo, donde solo el transfer del aeropuerto a la ciudad toma 2 horas. Uso un ejemplo, el Gran Sao Paulo en Brasil. Quienes han llegado a Guarulhos saben que llegar al centro de Sao Paulo es un viaje de 2 horas. Sí, y esa es la realidad. Nosotros en Otavalo podemos estar fácilmente en 1 hora 20 minutos y lo que hemos visto en el trayecto es absolutamente espectacular y diferente. Un poquito menos si nos vamos hacia el sur, hacia el Cotopaxi, hacia Amazonía. Cuando volamos son solo 35 minutos de vuelo, ya sea Galápagos, pasando por Guayaquil, 2 horas 30, hacia Cuenca es interesante porque
Yo siempre digo que el Quito-Cuenca es el vuelo más largo continental que tenemos en el Ecuador y es el vuelo en donde todo el proceso de chequeo, check-in, seguridad, etcétera, es más largo que el vuelo mismo. La diferencia es que en el trayecto voy a ver unos volcanes espectaculares desde el aire y al llegar a Cuenca estoy llegando a otra ciudad patrimonio. Si nos vamos más allá, dentro del distrito metropolitano de Quito, si manejamos, tenemos lindísimos atractivos y muy importantes atractivos que tienen que ver con la biodiversidad. Si vamos hacia el norte, por ejemplo, y sobre todo hacia el noroccidente, nos vamos a encontrar con el Valle de Yunguilla. Naturalmente hemos pasado por la mitad del mundo, tendremos ahí a Tulipe, Mindo, Mashpi, etcétera, etcétera. Y de esa manera estamos no solo dentro del distrito, pero en áreas totalmente diferentes que están a muy pocos minutos de la ciudad. Esa proximidad, esa cercanía a todo, pero con grandes diferencias de lo que vemos, es lo que tenemos que posicionar con respecto a la ciudad de Quito. Y solo de esa manera podemos entender que Quito no solo es ciudad internacional con aeropuerto internacional, sino que también es algo más que la ciudad para dormir antes de ir a las Islas Galápagos. Hay que comprender eso muy a fondo para poder entonces vender a Quito y mencionar a Quito como una gran opción. Dentro de las exploraciones y lo que podemos hacer dentro de la ciudad de Quito, los Andes, esta parte de los Pichinchas occidentales es interesante porque son los que captan la humedad que viene del Pacífico y ahí entonces empezamos a entender que explorar Quito va más allá que solo sus montañas o solo el centro histórico, sino que es la combinación de atractivos de la ciudad y su distrito metropolitano, el que al ser combinadas nos dan a todos una excelente introducción a lo que puede ser la historia de esta ciudad y naturalmente la historia del resto de Latinoamérica. Si vamos a nuestro centro histórico, muy conocido en la ciudad de Quito, pues tenemos ya lo que hemos conversado, que es la primera capital del mundo designada como Patrimonio Cultural de la Humanidad, y es toda esta gama de arte, cultura, tradiciones que está plasmada en los diferentes altares, conventos, plazas, monasterios, claustros e iglesias, obviamente, y es ahí donde todavía el quiteño recurre a practicar su fe, es decir, comprendamos que no solo son monumentos que están ahí sin ningún otro rol, son monumentos históricos que cumplen un rol muy importante en el desarrollo de la sociedad quiteña. La vida del quiteño continúa en su centro histórico. Es un centro histórico vivo, altivo, que comparte sus tradiciones con todos sus visitantes. Y de esa manera hacemos entender que el centro histórico no solo son monumentos fríos de gran magnitud, voluminosa, sino que también es el sitio para comprender las tradiciones y entender más de la cultura ecuatoriana y naturalmente de la cultura del quiteño. Las tradiciones, como les decía, datan desde el momento de la fundación y hoy en día ver el sincretismo o ser parte de ese sincretismo, la mezcla de culturas de Europa con esta parte del mundo y sus comunidades originales es naturalmente mágico, es naturalmente importante. Esas son las verdaderas experiencias que se plasman en el visitante. Para quienes somos quiteños y tal vez no hayamos explorado más de la ciudad de Quito, esta debe ser una gran invitación para que el centro histórico sea conocido más a fondo. Yo sé, a veces estamos ocupados en trabajos, etcétera, y no nos damos el tiempo, pero el momento que tengamos la oportunidad de ir al centro histórico, invirtamos un poquito más en conocer sus diferentes plazas, monumentos, estructura de la ciudad y bastante de la historia para poder justamente explorarla bien y compartir de buena manera. Entonces, el centro histórico ya sabemos, ese es el gran gancho de la ciudad de Quito, pero comprendamos que Quito es mucho más que el centro histórico. También tiene unos parques espectaculares que permiten no solo diversión y momentos de esparcimiento, pero permiten compartir con el visitante las áreas modernas de la misma ciudad de Quito.
Los parques están puestos de diferente manera, algunos con atractivos acuáticos como la Carolina, o partes artísticas como el Ejido, o partes que involucran la cultura con el Observatorio Astronómico en la Alameda, y de esa manera pues podemos conocer más del esparcimiento dentro de la misma ciudad, sin olvidarnos obviamente de mencionar que hacia el norte tenemos el ex aeropuerto, que hoy en día es el Parque Bicentenario, y de esa manera el Quito moderno, o llamemos así, la sociedad de quiteños se integra al día a día de la vida. Y si al visitante le podemos hacer partícipe de cómo el quiteño vive, hemos hecho el trabajo correcto. Hemos hecho ver que Quito no se lo visita, sino que Quito se lo vive. Y al vivirlo a Quito, estamos viviendo naturalmente el cómo la gente vive acá. Para quienes ya en la parte de atractivos quieran meter un poquito más de iglesias, museos, etcétera, Quito tiene un gran número de opciones. No únicamente son iglesias y nada más en Quito, no únicamente son conventos y nada más en Quito, es la combinación de cosas. Muchas de estas iglesias tienen sus museos aledaños. Si alguien tal vez cree que visitar 3 iglesias es suficiente en el centro histórico, pues no hay problema. Hay bastantes museos que también manifiestan la cultura y la historia de nuestro país de excelente manera. Hay muchos de estos talleres museos que también permiten al visitante entender cómo se forja la cultura en base a las tradiciones, cómo la gente con sus manos puede lograr el arte de hoy en día. Los talleres de arte, por ejemplo, que existen en muchas galerías y museos, son excelentes maneras de entender a la ciudad y a su cultura de una manera más profunda. Si es que todavía ustedes no conocen mucho de estas iglesias, museos y talleres de arte, pues que este webinar sea la invitación perfecta para que ustedes vengan a conocer, se den un tiempito, fines de semana, al final de la tarde, y exploremos de una linda manera la ciudad y sus diferentes atractivos. Yo soy un enamorado de todas las iglesias de la ciudad de Quito, particularmente las del centro histórico, y una que me encanta a mí es la de San Diego. Si bien está un poquito alejada del casco, es muy interesante la iglesia de San Diego y su convento, todo lo que puede ofrecer. Pero en la parte de galerías de arte, entrando ya en el Quito moderno, es muy interesante ver el cómo la acuarela, el cómo el óleo ha entrado muchísimo en nuestra cultura. Uno de mis museos favoritos es el Museo de Muñoz Mariño, y me encanta visitar ese sitio para entender más de cómo Muñoz Mariño pudo y sigue plasmando en acuarela las grandes vistas de la capital y sus alrededores. Otra manera de entender Quito y ver Quito naturalmente es si vamos a sus diferentes miradores y áreas altas para ver la geografía justamente que mencionábamos hace un momento. Y qué mejor que utilizar al teleférico de Quito para poder entender esta admiración que debemos tener y apreciación, obviamente, por la ciudad. Desde el complejo de los Pichinchas a un poquito más de 4,000 metros de altura, podemos disfrutar de las diferentes vistas de Quito y entender geográficamente dónde está el sur, dónde está el centro histórico, ver inclusive o sentir cómo la humedad viene desde el sur y desde Amazonía, y por qué tenemos volcanes llenos de un poquito más de nieve en el lado oriental versus el lado occidental, luego ver, por ejemplo, la parte moderna de la ciudad y luego extender nuestros ojos hacia el norte y ver, por ejemplo, por qué el norte de Quito es mucho más seco que el sur. De esa manera es como nosotros podemos entender la geografía de nuestra querida ciudad. Cuando vamos hacia el norte de la ciudad, también nos encontramos con el complejo Mitad del Mundo, que es justamente la razón de haber llamado a este país el Ecuador, la medición de la línea ecuatorial, o llámese así, el trabajo realizado por la misión geodésica francesa ecuatoriana en los 1700, fue el trabajo que le dio el nombre a nuestro país. Y el estar en este sitio no únicamente nos da el hecho de ver el monumento a la mitad del mundo y ver la línea imaginaria que dice hemisferio norte, hemisferio sur, sino entender cómo este hito histórico de carácter científico tuvo inclusive muchísimo que ver con la próxima libertad que tuvo
en nuestro país. Y también es muy revolucionario lo que sucedió, ya que España, por primera vez en su historia, dejó a una misión científica no española poder entrar a este territorio de Sudamérica y realizar las diferentes mediciones. Mientras la Condamin estuvo a cargo de las mediciones acá en la línea ecuatorial, arriba en el Polo Norte, Andrew Celsius estuvo a cargo de medir otra parte del cuadrante para comprobar justamente lo que se proponía científicamente, ¿no? Y esto era que la Tierra no era verdaderamente un círculo, sino más bien algo ovalado, en donde los polos estaban aplastados y el ecuador es donde se ensanchaba, donde se abría un poquito la Tierra. Esas mediciones fueron justamente las que logró el equipo de científicos franco-ecuatorianos liderados por la Condamine y Antonio José de Ulloa, y lograron pues justamente comprobar esa curvatura. Y esa curvatura es justamente el origen del sistema métrico decimal, ya que el sistema imperial con pies y yardas y pulgadas no lograba medir exactamente la curvatura hasta que se derivó una unidad dividida en 100 unidades más chiquitas, que esa sí podía medir la curvatura, y ese es el origen del metro o el sistema métrico decimal. Entonces, el Ecuador también juega, y Quito obviamente juega un rol importantísimo en la historia. En lo que es naturaleza, pues sin duda alguna, la naturaleza de Quito empieza en sus parques, en áreas urbanas, y desde áreas urbanas, algo que a mí me impresiona siempre de Quito, es en áreas urbanas cómo podemos ver una linda cantidad de plantas, palmeras inclusive en la zona ecuatorial y en una ciudad de contextura árida, y al mismo tiempo aves. Todo eso dentro de la misma ciudad. Y luego, el momento que salimos, naturalmente la naturaleza del distrito metropolitano pues brilla, ¿no? Por sus características únicas. En lo que la ciudad también se caracteriza es en todas estas actividades, ya que si hablamos de una geografía muy interesante, eso invita a que los deportes de aventura y actividades de aventura, ya sea soft o ya más específica, se puedan realizar dentro del perímetro del distrito metropolitano. Entonces, una vez más, no únicamente es naturaleza, no únicamente son iglesias, museos, etcétera, sino que también productos y actividades de aventura pueden ser incorporadas en el distrito metropolitano. Paseos a caballo, senderismo, caminatas de montaña, ya ascensiones a montañas más complejas y técnicas, todo eso podemos hacer dentro del distrito metropolitano. Y es ahí entonces donde se puede entender a la ciudad como tal. Yo tengo muchos amigos senderistas y montañistas que están involucrados en la promoción del país, y me encanta la pasión que le ponen cuando en redes sociales y en sus comentarios mencionan lo lindo que es poder caminar en el distrito metropolitano y encontrarse con áreas como los Pichinchas, que son definitivamente espectaculares para hacerlo. Y si no son tan técnicas las ascensiones, pues caminatas, senderismos, son actividades de senderismo dentro del perímetro del distrito metropolitano, pues definitivamente son una manera muy importante de promocionar la ciudad. Algo que es importante en Quito también, y esto tiene mucho que ver con su contextura geológica volcánica, es que su actividad volcánica interna ha permitido que podamos dar lugares de bienestar o toda la cultura de bienestar, spas, etcétera, etcétera, que pueden ser naturales o pueden ser también a nivel, llámese, artificial. Mi favorito definitivamente los naturales, y muy cerca de la ciudad de Quito, en Papayacta, tenemos una de las colecciones más importantes de piscinas con aguas termales. También tenemos otras aguas termales, Oyacachi, por ejemplo, tenemos en el lado oriental del distrito metropolitano, y acceso a algunas otras más en el área. Pero Papayacta, dentro o la cercanía, lo próximo a la ciudad de Quito, es un centro de bienestar muy importante. Y esto, como les decía, está fácilmente accesible por el día. Si nos quedamos la noche acá con nuestros grupos, pues qué mejor. Pero si no, poder ir allá por el día es también otra manera
de entender a estos destinos de termalismo que se llama. Inclusive hoy en día el nicho de termalismo tiene hasta ferias. Hay una feria que hace poco se dio lugar en Brasil. Fuimos muy bien representados en Brasil y de esa manera es como Quito se destaca en estos nichos de mercado como el termalismo. Entonces, importante conocer que todas esas opciones hoy en día existen. Luego también Quito puede ser la gran plataforma para acceder al famoso tren crucero, que nos lleva a diferentes destinos que tienen no solo que ver mucho con el paisaje, que es espectacular de los Andes ecuatorianos, sino automáticamente con la historia, con la cultura que tenemos en todos estos sitios. Entonces, Quito puede ser esa gran plataforma para iniciar en tren crucero, viajes hacia el sur o viajes hacia el norte, y de tal manera vamos conociendo todos estos parajes importantes del país, especialmente los que están a lo largo de la famosa avenida de los volcanes. Si queremos llegar inclusive hasta la costa ecuatoriana, lo podemos hacer. Si queremos ir hacia el norte, también lo podemos hacer, pero importante es comprender que Quito es ese punto de partida para comprender el resto del país vía el producto tren crucero que es altamente recomendado para cualquier visitante de nuestra ciudad. Luego también Quito es la entrada al majestuoso Cotopaxi. ¿Quién no se impresiona de ver el Cotopaxi? Y si bien la montaña, el volcán, está en otra provincia de nuestro país, es lindísimo poderlo ver desde Quito, sin duda alguna. ¿Y quién no quiere manejar desde Quito por el día o quedarse en haciendas aledañas, pero utilizar a Quito como ese punto de entrada para mirar el majestuoso Cotopaxi? También podemos ir desde Quito a Otavalo, hacia el norte. Yo les decía hace un momento, 1 hora y 20, y estamos en este importante mercado indígena que tenemos acá, un mercado étnico tradicional que hoy en día compite muy bien con los otros principales de Latinoamérica, que son Chichicastenango en Guatemala y Pisac en el Perú. Otavalo está también rankeado como uno de los más importantes mercados tradicionales, mercados étnicos de Latinoamérica. También Quito es esa entrada a la increíble Amazonía, ya sea que volamos de esos 35 minutos hacia el Coca o ya sea que manejamos por la entrada sur o la entrada norte y podemos acceder a la belleza de la Amazonía ecuatoriana. Y lo interesantísimo es que para cualquier visitante estamos en el mismo país, hemos visto ecosistemas diferentes, hemos visto culturas diferentes, montañas diferentes, paisajes muy diferentes y estamos todavía dentro del mismo país y en algunos casos dentro de la misma provincia y en muchos casos dentro del mismo distrito metropolitano. Ni siquiera hemos salido del distrito metropolitano y la cantidad de ecosistemas que hemos visto es impresionante. Para los que van a las Islas Galápagos, pues que Quito sea esa gran invitación para entender y disfrutar muchísimo de las Islas Galápagos. Hoy en día tenemos vuelo directo hacia las Islas Galápagos y en algunos casos pues tenemos un vuelo que para en la ciudad de Guayaquil, pero continúa a las Islas Galápagos y viceversa. Es decir, Quito se puede convertir en una ciudad visitable en camino a las Islas Galápagos o en retorno de las Islas Galápagos. Y eso es importante conocer para poder elaborar bien nuestros diferentes circuitos y programas de la capital. Es momento entonces de entender que Quito es el lugar, es la base que nos permite descubrir la belleza de este sitio natural y culturalmente, y para eso las rutas o las dos bases o los dos grupos de rutas nos permiten entender bien la ciudad y su contenido. Unas pueden ser rutas rurales y otras pueden ser rutas urbanas. Las urbanas naturalmente tienen que ver con la ciudad, tienen que ver con los diferentes atractivos. Hemos cubierto algunas cosas, ¿no? De las iglesias, los monumentos, las ciudades, los parques, las plazas, etcétera, y las rurales, pues justamente ya con deportes y actividades, pero lo importante es comprender que esto está todo dentro de la ciudad, es decir, no he dejado de estar en Quito, mantengo mi presencia en el distrito metropolitano e incluyo todas estas posibilidades en estos sitios. Desde las rutas urbanas o desde la perspectiva urbana, por ejemplo, podemos tomar ventaja de los diferentes miradores. ¿Quién no se ha maravillado, por ejemplo, de irse, por ejemplo, acá a
al Palacio de Cristal en el Ichimbía y mirar desde ahí la ciudad, entender el Pichincha desde una perspectiva, entender la ciudad en su parte moderna, la parte histórica, disfrutar un atardecer, un delicioso vino, un canelazo. Todas esas son maneras que se pueden disfrutar desde los miradores que tiene la capital o desde San Juan, una cena en San Juan, por ejemplo, y mirar la ciudad capital desde sus diferentes ángulos es fascinante en nuestra querida ciudad. Si vemos las torres y cúpulas, pues muchas de estas torres y cúpulas hoy en día están abiertas al público y qué bonito poder subir a una de estas torres y poder admirar el centro histórico y cómo se ve Quito desde arriba, desde el aire, o desde una altura un poquito más alta de la vereda o desde la calle o desde la plaza. Entender a Quito desde su arquitectura superior es muy interesante y la fotografía que se puede tomar desde aquí es verdaderamente única. Entonces, esa es una manera también de entender la ciudad y cada vez hacerle más amplio el entendimiento y el conocer a la ciudad de Quito. Hay muchos sitios hoy en día que desde su terraza les permite a muchos apreciar la ciudad. En el centro histórico hay que conocer sitios que tienen esta oportunidad ya únicamente no están disponibles solo para huéspedes de esos hoteles, sino que están abiertos al público y de esta manera desde las partes altas de estos hoteles de alta gama se puede conocer y admirar mejor a la querida ciudad capital. Aquí vemos, por ejemplo, la hermosa plaza de San Francisco de Quito desde la altura de uno de estos majestuosos hoteles de la capital. Y claro, incorporar también ideas, como decimos a veces, ¿no? Locas, totalmente fuera de catálogo, totalmente fuera de la realidad. Y es comprender justamente esta magia que tiene Quito, lo que algún momento tal vez pareció totalmente reservado para los dueños de estas iglesias, hoy en día está disponible para todos los visitantes de la querida capital. Así que explotemos bien, usemos bien todas estas opciones, ya que ahí está el verdadero genio de poder armar paquetes bonitos en la ciudad de Quito. Otra cosa, otro tema que es muy importante es la diversidad que Quito tiene desde su perspectiva de barrios. Los barrios de Quito, los tradicionales, cada uno como que en el pasado tuvo su propia alma, su propia característica, su propia vibra. Y hoy en día que los podemos visitar fácilmente, se mantienen estas vibras, estas diferencias, estas características únicas. San Marcos, por ejemplo, San Roque, San Juan, mantienen esa ingenuidad desde cierta perspectiva y al mismo tiempo sus características únicas. Y la floresta, por ejemplo, en Quito, en la parte ya más neoclásica y moderna, son áreas lindísimas para poder caminar. Y lo que más nos debe fascinar de la ciudad de Quito cuando la vendemos es que estos barrios son los barrios donde la gente aún vive. Aquí sucede todo, aquí sucede el ir a las compras, el ir a misa, el ir a visitar a las familias, a los amigos, el salir a comer. Esa naturaleza se mantiene en los barrios de Quito. Y si eso podemos sacar adelante, como ciudad y como atractivo, pues estamos haciendo un bien a esa gran cultura que es la razón por la cual Quito fue nominada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Una manera muy natural y lógica de conocer la ciudad, y esto es algo que en ciudades grandes hoy en día ya es parte de su día a día, es el famoso tour en bus. Y lo bonito es que estos tours en buses y el Quito Tour Bus es un gran ejemplo, con 2 pisos y amplios panorámicas ventanas, es que uno se puede bajar en diferentes paradas, subir a otras paradas y de esa manera en un circuito darse el tiempo de conocer y entender bien la ciudad. No tenemos que vender a Quito como un checklist de he conocido 5 atractivos y he culminado mi visita a la ciudad, más bien a la inversa, que la ciudad sea la base de la flexibilidad para conocer todos los atractivos que la misma ciudad tiene. Entonces, eso
un poquito nos da la idea de que las rutas urbanas es una manera muy interesante de conocer los diferentes parámetros de la ciudad. Otra idea de conocer la ciudad y qué está alrededor es con las rutas rurales. Y una vez más, no hemos salido del distrito metropolitano. Aquí cerca, a menos de 45 minutos, estamos en un ambiente en el Pauma totalmente diferente y ahí tenemos la base, el punto de equilibrio en donde las cascadas se convierten poco a poco en ríos. Y ese punto de equilibrio es el que permite a la geografía de esta parte de los Andes tomar una perspectiva muy diferente. Y ahí es donde podemos incorporar deportes de aventura. Y como les decía hace un rato, no tienen que ser deportes de extremos. Pueden ser muy sencillos y con la seguridad respectiva poder bajarnos a lo largo de una cascada, hacer rappelling o hacer canyoning es lindísimo. O también inclusive conocer más de las comunidades como es en Yunguilla, el valle y la productividad de este valle y entender cómo la gente vive acá, cómo la comunidad se ha empoderado de su territorio y de sus atractivos y hoy en día comparte con el mundo. Esta ruta verdaderamente es linda y permite entender a los quiteños cómo el quiteño de esta parte del distrito metropolitano ha sabido tomar la mejor ventaja de sus recursos. Entonces, esta ruta está disponible en el grupo de las rutas rurales. Luego está también el corredor del oso de Anteojos, que puede ser hacia el noroccidente o inclusive hacia la parte de camino a Papayacta. En todos esos sitios hay posibilidades de ver el oso de anteojos. Eso no quiere decir que cada grupo que pasa por ahí va a ver osos de anteojos. Hay cierta regularidad, pero gracias a la protección de sitios naturales, estos sitios naturales hoy en día brindan oportunidades de ver a este oso de características únicas, el único oso andino, podemos llamarlo, que tenemos en estas latitudes. Y ahí poder experimentarlo y entender su biodiversidad y su historia natural es muy interesante. Y nunca olvidarnos que estamos dentro del distrito metropolitano, una capital con osos, aquí mismo, en la mitad del mundo. Aventurándonos un poquito más, la observación de aves en el exterior o en áreas externas al distrito metropolitano son áreas muy interesantes. Mindo tal vez es la capital de las aves y tiene esa gran bandera, pero hay muchas áreas alrededor del noroccidente, inclusive hacia el sur y también hacia el occidente, que tienen importantes áreas para observación de aves. Y una vez más entendamos por qué se da esa biodiversidad de aves. Es la altura del sitio combinado con los diferentes ecosistemas y combinado con las diferentes tipos de clima que permite a este distrito metropolitano ser hospedar a tantas cantidades de especies de aves. Dentro de nuestro distrito, los números importantes a recordarse es que se pueden observar o los avistamientos nos dan 542 aves al momento. No quiere decir que vamos a ver en cada salida 542 aves. Ese es el potencial máximo que tenemos dentro de Quito, pero es muy fácil la observación de aves en esta parte. Y así, de esa misma manera, otras especies de animales y vegetales, ¿no? Las orquídeas del distrito metropolitano son muy importantes. Si ustedes no pueden ver en estas áreas externas de las rutas rurales, el Jardín Botánico de la ciudad de Quito tiene una colección de orquídeas espectacular que permite entender desde una perspectiva urbana todos los sitios donde existen estas grandes colecciones de orquídeas naturales. En lo que es un poquito más de aventura y actividad física, la ruta de bicicletas es lindísima. Uno puede irse en diferentes partes de la capital y observar desde la perspectiva de bicicletas la magia que tiene esta ciudad. Y luego la parte de vivir. Hace un momento les decía, Quito no únicamente es una ciudad para visitar, sino para vivirla, para explorarla, para entenderla. Y la única manera de hacer esto es cuando nosotros vivimos, experimentamos esas tradiciones, ese sincretismo, esa gastronomía. Eso es vivir la ciudad de Quito, el tomar con las manos una fibra de paja toquilla, con nuestros paladares comprender los sabores y tradiciones de Quito. Es una manera
de entender la ciudad y sus diferentes momentos histórico-culturales. Por lo tanto, cuando estemos en Quito, Quito no es únicamente el sitio para el conocido locro de papa y aguacate. Hay muchísimo más. Tal vez esa va a ser la bandera de la gastronomía en la ciudad de Quito, pero las opciones que tenemos hoy en día en gastronomía en la capital son absolutamente fantásticas. Y lo bueno es que estamos tan fácilmente conectados con la costa ecuatoriana, con la Amazonía, y productos de estas regiones también fácilmente se pueden incorporar en la dieta en las diferentes experiencias gastronómicas que tengamos aquí en la capital. Por lo tanto, vendamos Quito no únicamente como el sitio para aventura, como el sitio para iglesias, como el sitio para llegar al Ecuador e irnos a Galápagos, sino también por su cultura gastronómica. Usemos a Quito como esa gran plataforma. Venir a Quito y disfrutar la gastronomía, venir a Quito y entender los diferentes sabores, tradiciones plasmados en los diferentes platos y expuestos a diferentes presupuestos. Comer bien no está reservado únicamente para clientes de alta gama. Podemos comer muy bien en diferentes sitios de la capital ecuatoriana y estos están disponibles a todos o deben estar disponibles en todos los paquetes que vendemos y comercializamos de esta querida ciudad. Otra plataforma para entender la vivencia de Quito y comprender cómo funcionan las cosas son visitas a los mercados tradicionales. Hay muchos mercados en la ciudad de Quito y dentro del centro histórico, uno de mis favoritos personales, sin duda alguna, es el mercado de San Roque. El ir acá y el experimentarlo lo que tenemos en comida, diferentes productos, las flores que tenemos acá, cómo funciona el día a día, el entender conceptos como la yapa, qué significa cuando uno compra algo, son vivencias de la capital, son maneras de entender la cultura, son maneras de dar argumentos por qué Quito retiene desde el pasado todas estas razones que le hacen ganadora de tantos premios y sobre todo el reconocimiento internacional de la UNESCO. Y en estos mercados tradicionales también ciertas compras pueden darle valor a la visita a la capital. Muchas compras previo a Navidad. El visitante que viene acá debe llevarse varios regalitos que en Navidad puedan ser utilizados como regalos o simplemente souvenirs de la capital. Entonces, visitar los mercados tradicionales de Quito es una manera de entender la cultura y es una manera muy fácil de comprender cómo funciona la ciudad. Y a mí lo que me encanta es que la vida en el centro histórico y en sus mercados todavía continúa. La vida sigue, la vida está ahí, la vida no ha cambiado, el día a día sigue. Doña Rosita está ahí, doña Juanita está ahí, la casera sigue vendiendo sus bananitos a quienes no, visitan en el día a día y los Martínez les compran a los Yepes y los Yepes les compran a los González y así es como la vida en el centro histórico continúa. Y si eso podemos compartir con nuestros visitantes, pues hemos hecho un gran favor y le hemos dado argumento a la ciudad de Quito. Dentro de la gastronomía también están para quienes quieran incorporar el entender la cocina ecuatoriana y la cocina quiteña. Hay clases de cocina hoy en día y entender nuevos productos, nuevos ingredientes, nuevas tradiciones, nuevas maneras de preparar la comida es una manera de compartir la cultura. Últimamente el impulso a la cerveza artesanal, las grandes corporaciones de cervecería siguen presentes en el Ecuador, pero la cerveza artesanal no solo que se ha puesto de moda, sino que hay grandes inversiones que se han hecho por parte de quiteños hacia los quiteños. Ustedes tienen ejemplos a todo lado, Páramo, Santana, etcétera. Son excelentes ejemplos de cerveza artesanal que puede ser tomada aquí en la ciudad de Quito. Entonces, una vez más, no únicamente son las iglesias, las plazas, los parques, etcétera, sino también existen opciones gastronómicas y la cerveza artesanal está bien plasmada en estas opciones gastronómicas que tenemos
en la capital. Nunca hay que perder de vista estas opciones que tenemos aquí en la ciudad. Un buen café, un buen chocolate, son experiencias también que permiten a los sabores de la capital estar presentes en la gente. El mejor chocolate definitivamente viene de las mejores producciones de cacao. Y las mejores producciones de cacao, de acuerdo a conocedores internacionales, están en el Ecuador. Si la base de este cacao es una excelente producción de chocolate, pues la experiencia del chocolate debe ser llevada a un siguiente nivel. Así como Francia en algún momento llevó los vinos a un nivel gourmet, el Ecuador tiene toda la capacidad para llevar al chocolate a una experiencia gourmet. Y hay muchos chocolates hoy en día que están en esa línea. Hay una especialización importantísima. Hoja Verde, Pacari, República del Cacao, etcétera. Son excelentes ejemplos de los esfuerzos que ecuatorianos han hecho para lograr ese mágico sabor del chocolate y que pueda ser experimentado aquí en la capital. Y no únicamente hablamos del sabor en sí y las diferentes variedades de chocolate negro y amargo, etcétera, sino entender también los diferentes orígenes de los sabores del chocolate, diferentes variaciones de los sólidos del cacao, diferentes variaciones en la calidad del terreno, producen diferentes sabores en el chocolate. Y entender todo eso es justamente compartir, interpretar adecuadamente el país y naturalmente la ciudad capital. Así que una vez más, chocolate, estamos obligados a mencionarlo de alguna manera u otra en nuestras opciones de visita aquí a la capital en sus diferentes maneras. Algo que a muchos les resulta extraño hasta cierto punto, pero a mí me encanta, es el chocolate líquido, o sea, como bebida caliente, con sus 4 o 5 cuadraditos, bolitas de queso fresco, de queso criollo. Eso es lindísimo, riquísimo compartirlo y de esa manera pues lo podemos hacer. Muy bien. Algo que es bueno es incorporar todas estas opciones gastronómicas en nuestro día a día en la capital. Y en la calle La Ronda, que es una de las calles tradicionales de la capital, es donde se pueden vivir estas tradiciones. Una vez más, no solo gastronómicas, sino también artísticas, culturales, de bebidas. Algo que me encanta a mí es un buen canelazo en uno de estos sitios y ver las tradiciones, el yoyo, el ver el trompo, el ver la rayuela, los colores, inclusive el acento de los quiteños cuando hablan en su clásico día a día. Esas son las maneras de expresar e interpretar adecuadamente la cultura que tenemos en la ciudad de la capital. Entonces, una vez más, la ronda no únicamente es un lugar para caminarlo y decir, bueno, caminé 1 kilómetro más en la ciudad, sino es un lugar definitivamente para quedarnos más minutos y entender cómo funciona la cultura, cómo en el día a día se mantienen las tradiciones. Y yo lo que siempre digo como mensaje es que si no se viven las tradiciones finalmente se evaporan, se mueren. La mejor manera es hacerlas, vivirlas, estar ahí y sí, en la rayuela lanzar la piedrita o la ficha. Si jugamos sapo, lanzar el anillo al sapo. Si jugamos trompo, pues lanzar el trompo. No importa si nos sale bien o nos sale mal. La cosa es intentarlo hasta que en algún momento nos salga algo bien y entender cómo estas tradiciones, como les contaba, es únicamente viviéndolas, experimentándolas que se mantienen. Y si no las mantenemos, pues se van en el tiempo, así de sencillo. Entrando en la parte moderna de la ciudad, otro de los barrios lindísimos y áreas para caminar es la Mariscal, donde mezclamos un poquito ya de diversión, comida fusión, centros de entretenimiento y visitar siempre o ver los sitios que tienen o que llevan el distintivo Q, el de calidad de la ciudad, justamente para dar apoyo a los esfuerzos en innovación que han hecho muchos de estos establecimientos. Hay varios museos, hay varios lugares donde comer, hay varias galerías de arte que explorar, hay bicicletas para los que quieran hacer un poquito de deporte recreativo mientras se visita la ciudad. Todas estas opciones son las que hoy en día existen en la capital.
Y, y acordarnos, sí, que las tiendas y los restaurantes que aquí existen, pues son justamente para disfrutarlos y entenderlos. En los años 30 hubo el famoso barrio de la Floresta, que hoy en día ha tomado proporciones artísticas muy bonitas. Si hay algo que a mí me encanta del barrio La Floresta es cómo sus vecinos se han empoderado y se lo han tomado muy en serio y han hecho una labor fantástica en todo lo que significa explorar su barrio y explorar su barrio a pie, dejar el auto en algún lado estacionado, pero mejor explorarlo a pie y conocer mejor sus atractivos, conocer mejor lo que la gente ha hecho, los esfuerzos locales, es decir, aquí hay las personas que no se van fuera de la ciudad para sacar adelante su ciudad, sino que se quedan en su ciudad, se quedan en su barrio para justamente rescatar lo que su barrio puede ofrecer. Y si eso podemos compartir con quienes nos visitan, pues qué mejor. Hemos hecho un gran labor y y un buen trabajo y reconocimiento a estos esfuerzos. Entonces, pongamos la floresta, incluyamos la floresta en nuestros destinos, circuitos, paquetes, etcétera. La floresta tal vez no es para todos los visitantes, pero lo bueno es que los mercados emisores para el Ecuador tienen nichos y tienen particularidades que hacen a barrios como la floresta muy interesante. Entonces, investiguemos qué podemos hacer para estos mercados. ¿Qué comprar en Quito? Pues una gran magia de cosas. El abanico de opciones para comprar va desde artesanías de todo tipo para diferentes presupuestos, alta artesanía, inclusive alta joyería se puede conseguir fácilmente en la ciudad de Quito. El oro, la plata es muy bien labrado, muy bien tallado. Los famosos sombreros ecuatorianos de paja toquilla, no les llamemos, o mejor dicho, les invito a que dejemos de llamarlos del sombrero de Panamá y si alguien los llama así, al menos cumplamos la responsabilidad de decir que ese no es el nombre correcto para este sombrero. El nombre finalmente correcto debería ser el sombrero toquilla o el sombrero ecuatoriano o algo que finalmente nos identifique. Las artesanías, como les digo, son de diferente tipo, hay mucho arte, hay mucha belleza en las manos de nuestros artesanos acá. En lo que es fiestas, los diferentes festivales, los colores, la música, son lindísimos en la capital. Entendamos que el festival gastronómico, por ejemplo, de las salquiteña sucede cada año y es una manera de adentrarnos en la cultura gastronómica de capital, pero a nivel festival. Y eso significa que varias opciones de comida van a estar en el mismo sitio. Otro grande de estas celebraciones ya en un marco no quiero decir litúrgico, sino más bien religioso, es la Semana Santa. Algunos años cae a finales de marzo, a finales de abril, pero lo que tenemos en la Semana Santa de la ciudad es que aquí se viven las tradiciones, aquí vivimos ya el famoso arrastre de caudas, que es la única ciudad del mundo católica que retiene el arrastre de caudas. Eso podemos experimentarlo durante la Semana Santa. Y naturalmente la procesión de Viernes Santo, las tradiciones, las procesiones de los diferentes barrios en estos momentos, los cucuruchos, diferentes maneras de entender la capital, los capariches, los marchantes, todo esto es lindísimo poder comprenderlo porque es parte de las tradiciones en el periodo de Semana Santa en la capital ecuatoriana. Así que, si bien esto es en un momento específico del año, si podemos derivar e impulsar todas estas tradiciones, pues le hacemos un favor a la ciudad para el mercado. Hay inclusive, para los que están un poquito más metidos en investigación de mercados, hay inclusive ferias religiosas de turismo donde llegan los destinos a experimentar o a promocionar las diferentes celebraciones religiosas que tienen las diferentes ciudades. Ese es un área que yo recomiendo a operadores que estén escuchando este webinar, que investiguen un poquito más, ya que si ustedes se han metido en este nicho de mercado de las celebraciones religiosas, hay un par de ferias religiosas en Estados Unidos donde los destinos llegan a promocionar los diferentes parajes. Entonces, ahí podemos utilizar a un nicho de mercado para poder vender inclusive otras opciones de la ciudad capital. La fiesta de la luz, que espero ustedes hayan participado en este pasado agosto, fue fascinante.
interesante y me encantó que hayamos utilizado diferentes sitios comparado a años pasados para justamente mantenernos a los quiteños a la expectativa de nuevas opciones tecnológicas y nuevos sitios. A mí me encantó el trabajo que hicieron en Santo Domingo y también el trabajo que hicieron con los paraguas cerca de la calle Caldas en el centro, y también naturalmente lo que se hizo en San Francisco fue verdaderamente impresionante. Entonces, Festival de la Luz queda a la disposición de todos. Servicios de alta calidad es importante. Quito ya no debe ser concebido como una capital del tercer mundo, pequeño país, pequeña ciudad. No, hoy en día estamos compitiendo con un Buenos Aires, estamos compitiendo con un Bogotá, con ciudades que ya tienen renombre en el mundo. Y la única manera de competir es al momento de dar servicios de alta calidad. Hoy en día la calidad de Quito se manifiesta en sus estándares, se manifiesta en los diferentes establecimientos que han accedido al sello Q. Y de esa manera, pues los tenemos a Quito en la plataforma de destinos mundiales. Y algo nuevo que ha empezado en Quito, que yo recomiendo altamente explorar, es cómo las corporaciones grandes, grupos grandes de hospitales, doctores, ingenieros, arquitectos, geólogos, etcétera, etcétera, tienen sus reuniones anuales, sus reuniones trimestrales, sus congresos, seminarios, etcétera. Y si bien hay ciudades que tienen una capacidad de organizativa mucho mayor que Quito, una vez más cito a un Río de Janeiro, Bogotá, etcétera, esos mismos grupos, esos mismos congresos, seminarios, como que ya han sobreutilizado esos destinos y están buscando destinos no solo frescos, no solo nuevos, sino que ofrezcan muchos diferenciadores. Y ahí Quito tiene las de ganar, porque Quito resume lo que les he contado hace un momento, es el acceso a los diferentes mercados, es el acceso a las Islas Galápagos, es el acceso a su cultura, es aquí en el centro histórico donde tenemos plasmada la cultura, el arte, etcétera, es el acceso a Amazonía, a parques, etcétera, y es ahí donde tenemos que explorar toda la industria de reuniones, congresos, seminarios, el famoso MAIS, aquí en la capital. Y qué buena noticia el que para inicios del próximo año tendremos ya listo el centro de convenciones en lo que es el Parque Bicentenario. Este centro de convenciones será verdaderamente un hito en la historia de la capital, porque finalmente podremos tener acceso a esas magnánimas reuniones que existen en el mundo, esos 800 asistentes, esos 2.500 asistentes que podrán venir acá a la capital por un par de días a sus reuniones, seminarios, congresos, etcétera, pero al mismo momento inyectan a la capital en su economía y permiten a la industria del turismo alrededor de la ciudad de Quito también contagiarse y ser salpicada de toda esta industria de congresos y seminarios. Así que bienvenido el centro de convenciones del Parque Bicentenario, el nuevo centro de convenciones de la ciudad de Quito, aquí dentro de la ciudad capital. Esto es importantísimo y creo que todos debemos estar involucrados en la investigación de dónde están estos congresos, de dónde están esos seminarios, los que vienen a futuro. Y lo bueno es que estos son seminarios que no se organizan de un momento a otro, sino que requieren de una planificación mucho más avanzada, y esa es otra manera de romper la estacionalidad, ya que los congresos y seminarios se los organiza con mucho tiempo en la agenda, en el calendario, y eso permite ubicarnos bastante bien. Entonces, listos a esta gran puerta a ser abierta de par en par y tomar ventaja del centro de convenciones y el que estamos aquí en la mitad del mundo. No nos olvidemos que Quito, y con eso ya estamos cerrando nuestro webinar, es una ciudad inteligente. Estamos muy bien conectados, no solo en la parte aérea, terrestre, etcétera, sino que tenemos muchas áreas que están conectadas a redes gratis, y esta accesibilidad a Wi-Fi nos permite compartir con Quito inmediatamente, en tiempo real, el qué sucede en la capital. Yo soy muy seguidor en redes sociales de lo que hacemos en la capital, de lo que hace la gente en la capital, y es lindísimo ver cómo videos en vivo es lo que justamente sube la gente, es fotos inmediatas, es lo que sube la gente, y de esa manera ponemos a la ciudad de Quito y a las actividades en una nueva
perspectiva. Para quienes no conocen mucho, la plataforma digital de Quito hoy en día está a la disposición de todos. Yo les invito a que descarguen en sus redes sociales, a que descarguen la aplicación Quito Go UIO, tu pana de viaje, a que visiten la página web de quito.com.es, de tal manera que estemos todos enterados de todo lo que sucede en la capital. Lo que no podemos dejar que suceda es que el quiteño no sepa los eventos que suceden en su propia capital, las cosas que están pasando o las cosas que están por pasar en la capital. Es vital que todos estemos informados. Y qué bueno que tenemos hoy en día una plataforma confiable al 100% y confiable en todo aspecto. La nueva aplicación turística hoy en día que nos movemos con celulares y teléfonos inteligentes en todo lado, vale la pena que esté en todos nuestros celulares. Muy sencillo, en las dos conocidas como App Store y Google Play y el App Store, ustedes pueden bajar el Go UIO, tu pana de viaje. A mí me encanta y siempre le estoy revisando, sobre todo en la parte de calendarios y en la agenda, ya que nuevas cosas se están subiendo permanentemente en este de acá. Este es el app oficial de turismo para la ciudad de Quito. Así que a explotarla de la mejor manera, ya que aquí está el conocimiento de la ciudad de Quito. ¿Qué se viene? Y con esto vamos cerrando el webinar. Es el famoso Metro de Quito. Esto va a ser algo histórico en la capital. Los quiteños nos vamos a poder movilizar fácilmente dentro y abajo de la capital, y de esa manera vamos a poder acceder en muy poco tiempo a extremos de la ciudad en corta duración. Será muy lindo, por ejemplo, poder llegar desde el norte de la capital en 15 minutos al centro histórico, o pongamos un parámetro de 15, 20 minutos, no más de eso, y el poder llegar a San Francisco, el salir y ver la plaza más importante que tenemos en la capital y disfrutar los atractivos a diferentes momentos del fin de semana o del día, etcétera. El Metro de Quito tenemos que seguirlo impulsando y tenemos que usarlo sobre todo y respetarlo una vez que estemos utilizando esto de acá. Tenemos que seguir pensando en que el aeropuerto, mientras más inversiones tenga, mientras más posicionemos a Quito como ciudad, pues más aerolíneas verán el interés de poder llegar a la ciudad capital. Usemos el aeropuerto internacional de Quito para estas conexiones y también a nivel nacional. Los premios de Quito, vale la pena que siempre estemos al tanto. Tenemos nuevos premios que indicar, enseñar, pero más que los premios en sí, estos reconocimientos que son dados por terceros le permiten estar a Quito en una plataforma de competencia muy sana, pero muy importante para lograr que Quito tenga el respeto y reconocimiento del mundo entero. Y lo bueno es que no lo decimos nosotros, lo dicen otros. Y con eso ganamos una gran credibilidad como ciudad. Si no han visto el video de Quito, yo les invito a que esta misma tarde se metan a verlo, al video de Quito, donde tu historia empieza en Quito. Este premio fue ganador ya de en premio en Cannes, que da justamente el reconocimiento al mejor video promocional de un destino turístico. Así que este debe estar compartido en redes sociales, en sus páginas web, compartan con clientes porque es la manera de hacer vibrar y entender que Quito es donde empieza la historia. Aquí en Quito empiezas a escribir tu diario sobre tu experiencia en el Ecuador. Con eso estamos listos, entonces les quiero agradecer por su presencia esta mañana en este webinar sobre la ciudad de Quito. Para mí es un placer siempre compartir detalles de la capital e invitarlos en muy poco tiempo. En octubre, ya estamos, yo sé, en octubre, pero en unas semanas más unos días más estaremos anunciando oficialmente el nuevo webinar sobre temas nuevos de la ciudad capital. Así que listos a suscribirse a este nuevo webinar. Este será, como les digo, informado en unos días más y a conocer más y entender más sobre nuestra querida capital. Quiero abrir un par de preguntas que seguramente tengamos sobre inquietudes de nuestros queridos asistentes al webinar. Aquí tenemos a muchos.
Vamos a compartir datos de acá. A ver. Vamos a ver, vamos a desplegar las preguntas para que muchos de ustedes puedan tener acceso a las mismas, o al menos las respuestas de estas sean las que beneficien a los asistentes. ¿Cómo acceso a las cúpulas de los diferentes de hoteles? Bueno, las iglesias y hoteles hoy en día afortunadamente han abierto esta opción. La Basílica, por ejemplo, es una gran plataforma para conocer la parte alta de Quito o ver desde arriba a la ciudad capital. Si bien se puede subir a San Francisco, a la compañía, desde la Basílica es donde yo personalmente he experimentado las mejores vistas de Quito. Pero hay ciertos hoteles, Hotel Casa Gangotena, uno de ellos, en donde desde la terraza ustedes pueden apreciar también la magia de esta famosa Plaza San Francisco y las cúpulas y los paisajes que se puede tener ahí. Y hoy en día entiendo que tienen también un delicioso servicio de vinos y tapas arriba en la terraza de este hotel. Y esos son unos de los ejemplos y agradezco a Juan por la pregunta al respecto. Muy bien. Aquí alguien que nos pregunta sobre a qué se refiere estos lugares que están dentro del distrito metropolitano. Todos estos lugares que hemos comentado, el Pauma, la mitad del mundo, acceso a Papayacta, el Yunguilla, etcétera, son lugares, destinos que están dentro del distrito metropolitano, fácilmente accesibles con mapas. Justamente por esa razón, la plataforma digital tiene que ser algo que ustedes dominen, la tengan descargada para ver en los mapas dónde están justamente todos estos lugares. Existen senderos trazados todavía no están todos o no están todos los que quisiéramos tener, pero al menos los senderos trazados bien puestos y bien marcados que tenemos arriba en el teleférico permiten hacer un poco de senderismo en la ciudad capital. Hay senderos trazados también dentro del Parque Metropolitano, que está dentro de la ciudad de Quito y fácilmente se los puede acceder y están muy bien señalizados para que los visitantes puedan caminarlos sin ningún problema. A ver, sí, hay una pregunta sobre los eventos, si están disponibles dentro de la plataforma de turismo. Así es, la agenda está constantemente actualizada, así que los eventos culturales se los pone ahí y justamente por esa razón es importante tener siempre la última actualización de la plataforma, ya que ahí en la plataforma Tupana de Viaje Go.io es donde está lo último y de esa manera, de una manera portátil, tenemos acceso inmediato a lo que está disponible. Si no tienen acceso a esta plataforma, también está la página web quito.com.es y también están en redes sociales, Facebook, Instagram, todos los detalles de la capital, ¿no? Muy bien, aquí hay una excelente pregunta. Agradezco a Oscar que nos pide si es que esta grabación o las láminas que hemos visto ahora estarán disponibles después. Con mucho gusto, Oscar, lo que realizamos es una no solo grabación de este webinar, sino también se puede acceder a esta fotografía, estas imágenes en la plataforma de Quito. Así que adelante, utiliza con mucho criterio estas lindas diapositivas que tenemos. ¿Qué proceso se debe hacer para alquilar las bicicletas? Pues sencillo, llegas al sitio donde están los diferentes parqueos de bicicletas, el visitante o el usuario se registra, utiliza su tarjeta de crédito como garantía y estamos listos para utilizar las bicicletas de una manera recreativa. Es excelente lo que nos dice aquí alguien muy conocedor de la industria. Nosotros en la línea ecuatorial, no nos olvidemos, tenemos 12 horas de luz durante todo el año. Eso quiere decir que durante todo el año, Quito no solo se lo puede visitar, sino que también en esas 12 horas podemos armar todos estos
diferentes paquetes, opciones, atractivos, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa cuándo en el año, puede ser el invierno del hemisferio norte o el invierno del hemisferio sur, siempre vamos a tener 12 horas de luz disponibles para realizar todas estas actividades que implican luz. Y eso es importante porque hay muchos destinos, por ejemplo, en el hemisferio norte y también en el hemisferio sur, que en su otoño y en su invierno llegan a tener a duras penas 6 horas y media, 7 horas de luz a lo mucho. Y claro, la cantidad de cosas que se puedan hacer en exteriores no es mayor. Quito tiene ese gran beneficio en esta parte, ¿no? Entonces, a explotarle de buena manera estas 12 horas de luz que tenemos en todos los días y durante todo el año. Muy bien, a ver, ¿qué más tenemos acá? Yo estoy tratando de ver a estas, dice que turismo médico, muy importante. Yo creo que la pregunta que tiene nuestro amigo Daniel con respecto a turismo médico merece una llamada justamente a Quito Turismo, y Quito Turismo puede guiarte de una mejor manera en quienes han incursionado en turismo médico. Yo entiendo que sí hay al momento 2 o 3 operadores que están ya metidos y comercializando opciones de turismo médico. Y claro, ese es una razón de estar acá, pero lo importante del turismo médico es lo adicional que puedas hacer acá. Muy bien. Ok, por un tema de tiempo vamos a cerrar. Todas estas preguntas están acá y las hemos registrado, y tenemos registro también de quienes nos han preguntado las diferentes inquietudes, y lo que nos comprometemos acá es en contestar a cada una de ellas a sus respectivos correos electrónicos, y de esa manera podemos compartir con ustedes las respuestas a estas inquietudes. Muy bien. Estas campañas, no se olviden, si bien tienen una razón estratégica de fondo, las autoridades, tanto a nivel institucional como a nivel gubernamental y municipal, están a cargo de la promoción. No nos olvidemos, está en la responsabilidad de todos los quiteños y todos los que de alguna manera estamos en la actividad turística del día a día, seguir impulsando a nuestra querida capital y seguir impulsando con cosas innovadoras, no con el clásico tour de Quito que todo el mundo lo puede vender por catálogo o por página web. Es momento de ser súper creativos, y quiero con eso cerrar mi charla sobre Quito. La creatividad está en nuestras manos, la ciudad tiene todos estos grandes atractivos para poder hacerlo, así que adelante, está en nuestras manos. Un gusto y espero verlos en el siguiente webinar para la tercera semana de este mes en curso. Les deseo una linda, espectacular mañana aquí en Quito, y nos vemos pronto. Muchas gracias.